Ya, ok. Tiene que tener entonces portada, van a llenar el cuadro comparativo. Yo subí a la plataforma en Word el cuadro, o sea, el formato del cuadro, para que Sí. ustedes ya no se, pues digamos que batallen mucho, ¿no? Con el formato, ya está ahí para que lo bajen. Si ustedes quieren ponerle un fondo o hacerlo como yo lo hago en presentaciones, no hay problema. En el tema de la creatividad, van a llenar ese cuadro comparativo y Ujú. después van a contestar a la pregunta, ¿cuál de los dos modelos económicos que vimos, que es el keynesiano y el clásico, neoclásico, es más efectivo desde tu punto de vista? Y me refiero a desde ese punto de vista, ¿qué es más atractivo para lograr salir de las crisis económicas que se presentaron? Vas a hacer una conclusión, tu conclusión de las dos crisis, qué fue lo que los detonó, qué piensas tú, igual en base a la respuesta de tu pregunta, cuál modelo es el mejor. Yo creo que vas a llevar a bastantes conclusiones, pues yo espero que sea pues al menos de media cuartilla la conclusión. Y si consultaste alguna otra fuente, pues me lo pongas ahí con el formato APA. En los recursos ya les puse la guía del formato APA. Les puse la edición 6, creo que ya hay una 7. Si encuentro una 7 resumida, porque pues luego las encuentro muy largas, si encuentro una 7 resumida, pues se las agrego, se las cambio ahí para que la tengan. Pero pues ahí está todo lo del trabajo que tendrían que entregar. Si no queda muy concreta la pregunta, se las pongo en el grupo del WhatsApp para que esté más concreta, porque ahorita que la leí siento que no fue tan clara. Y bueno, eso sería para el trabajo. Si tienen alguna duda, ahorita al final de la clase, si quieren me la comentan, o si ya la tienen de una vez, estoy pendiente para escucharla. ¿Cuándo se va a entregar este Ok, trabajo? creo que no. Para el 29. Me parece que tiene Ah, fecha del 29, ¿no? Sí, 29 Si tienen toda fines. una semana para entregarlo. Una vez lo voy a hacer. Si ustedes de una vez, de hecho les pongo primero el cuadro comparativo, chicos, porque si ustedes pues ya pueden de una vez irlo como llenando al menos en su libreta y anotando la información que voy a ir dando, pues ya nada más tendrían que pasarla como limpio en la computadora Ujú. o lo pueden hacer a mano a computadora como ustedes quieran, pero sí debe de tener todo ese formato y creo que este trabajo vale un punto para la calificación final, no me acuerdo, pero ahí veo la rúbrica, chicos. Me voy a apoyar de mis apuntes también, chicos, porque es mucha información. Así que si me ven por ahí leyendo es por eso. Voy a iniciar entonces. ¿Qué pasó en la crisis de 1929? Bueno, vamos a hablar del contexto. Es 1929. Tenemos allá un par de años que salimos de la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben que Estados Unidos es una economía armamentista, entonces mucha de la riqueza que generó fue por vender armas en la Primera Guerra Mundial. Bueno, muchos se beneficiaron y sobre todo pues las familias y las empresas. El contexto que está antes del 24 de octubre de 1929 es que existe una alta cultura del consumismo. De hecho, si nos comparamos con Europa, Europa lo que hacía era pues estaba en tiempos de posguerra, los obreros ni siquiera soñaban con comprar un auto, pero ya en Estados Unidos los obreros ya tenían como meta adquirir un auto y estamos hablando de obreros, ¿no? Entonces, en 1929 está clarísimo que el tema del consumismo fue un boom. Fueron las primeras ceremonias de los Oscars, se dio en 1929. Había una ley seca, recuerden que estaba el tema de las mafias, que pues las mafias italianas, que realmente estaban quitándole como mucho poder al Estado por la cantidad de dinero que estaban generando. Entonces crean una ley seca, que ya tenía algunos años activa, donde no podías pues casi comprar alcohol ni tabaco, estaba como muy, muy, muy restringido, ¿no? Y entonces pues los mafiosos aprovecharon esa ley seca para todavía incrementar más su ganancia que ya venían teniendo, ¿no? Por sus negocios con drogas y con la trata de mujeres. Bueno, cuando viene esta ley seca,
pues también hacen el contrabando del alcohol, ¿no? Bueno, está ese contexto. La familia norteamericana comienza a tener un estatus alto dentro de su hogar, ya tenían más electrodomésticos y ciertos lujos. Y bueno, como esa alza del consumo generó que las empresas tuvieran más dinero, lo que se ve entonces como resultado es que comienzan las familias norteamericanas a darse cuenta que la compra de acciones de empresas puede ser dinero fácil. ¿Por qué dinero fácil? Yo coloco mi dinero y compro una acción de una empresa y en cierto tiempo me va a dar un rendimiento. Y como varias familias, y, y ya no solo como empresarios o inversionistas, sino ya personas, ciudadanos, comienzan a darse cuenta que ese dinero es bastante fácil de adquirir, comienzan a comprar más acciones. Ustedes saben la ley de la demanda. Mientras más demanda, entonces los precios suben porque no hay tanta oferta. Entonces los precios de las acciones comienzan a subir. Los ciudadanos empiezan a dar cuenta que una acción que yo compré ahorita en 10, en un mes está en 20 y la puedo vender y ya gané esos $10 más, ¿no? Por esa acción, aparte de mi inversión. Entonces comienza a ser muy, muy atractivo y entonces todas las familias comienzan a comprar muchas acciones. Esto es el contexto antes, en 1927, 1928. Todos comienzan a tener muchísimo dinero. Ok. Es en esta época donde Wall Street tiene su auge, es cuando más crece. Van a ver ustedes en finanzas internacionales, en finanzas, cuando a ustedes les toque comprender el mercado financiero, que se llama así la materia. Estados Unidos en su bolsa de valores tiene diferentes como marcadores, y estos marcadores, como el Dow Jones, son como fondos de inversión. Quiere decir que hay un grupo de varias empresas que entran a cotizar bajo ese nombre, Dow Jones, y tú compras acciones de Dow Jones, pero no tienes una acción Dow Jones, tienes una acción de 400 empresas en este caso. Entonces, en 1928-27, Dow Jones era alrededor de la acumulación de las acciones de 100 empresas, pero para esos años crece 4 veces, porque todos los ciudadanos comienzan a comprar esas acciones. Entonces el Dow Jones ya no representaba las acciones de 100 empresas, sino de 400 empresas. Eso nos puede decir que todo el ahorro de las familias iba volcado a las acciones, provocando que los precios de las acciones subieran. Comenzó a haber especulación. Yo tengo información única, información especial, y sé que una empresa se va a vender, sé que esta es la que más se me ocurre, la de que una empresa se vaya a vender. Sé a lo mejor que van a despedir a ciertos empleados o que van a comprar una empresa, no sé, el tema es que yo tengo información en la cual yo me aprovecho de ella y genero especulación. Quiere decir que el mercado comienza a darse cuenta que de repente empiezan a vender las acciones de muchos de una empresa, la empiezan a vender, a vender, a vender. Entonces, como me estoy dando cuenta que algo está pasando con la empresa porque están vendiendo todas sus acciones, lo que yo hago es también querer vender para evitar más pérdidas, porque acuérdense que cuando hay mucha oferta y hay poca demanda, los precios bajan. Entonces, para que mis precios de la acción, que ya la había tenido a un nivel alto, no pierda yo el dinero que invertí o que pensaba ganar, entonces yo también empiezo a vender. Pero realmente no es como un hecho que tú puedas comprobar que esa empresa se va a vender, es nada más como, digamos, un rumor, ¿no? Un rumor que se ve en los mercados, y entonces todo el mercado se empieza a mover y a especular. Así sucedió, pero a la alza. Nos vamos a dar cuenta que en ese entonces la economía real, lo que estaba pasando con las empresas, era muy dispara a lo que estaba pasando con sus acciones. ¿Por qué? Por esta especulación. Porque yo tengo la idea de que esta empresa se va a vender o se va a comprar y entonces voy a ganar más dinero o voy a perderlo, entonces comienzo a mover esa compra y venta para evitar o para ganar más. Entonces empieza a suceder, y los expertos, los que sí sabían de economía, no como los ciudadanos que pues se metían más para ganar dinero que para hacer inversiones inteligentes, se empiezan a dar cuenta
que lo que está pasando real en la economía es muy diferente a lo que está pasando en el mercado accionario. Bueno, en ese entonces los fondos de inversión, chicos, están subiendo muchísimo. ¿Cuáles son los fondos de inversión? Esas empresas que se dedican a que tú como ciudadano inviertas en las empresas. Ellos cobran una comisión por manejarte tu inversión, por decirte dónde colocar tu dinero y en qué empresas. Y bueno, hay una enorme alza de esos fondos de inversión. Quiere decir entonces, chicos, que todas las empresas tenían muchísimo dinero, porque los ahorradores estaban metiendo su dinero en comprar acciones. Yo como empresa emito acciones porque quiero dinero para comprar activo fijo, para contratar más personal, para comprar insumos. Entonces, vendo o pongo a cotizar acciones y entonces yo como inversionista compro esas acciones a un precio, espero que me dé un cierto rendimiento a un plazo y si yo lo deseo vender porque estoy viendo que las acciones son más atractivas en precio, y quiero ganar por esa también esta intermediación, entonces también vendo mi acción. El tema es siempre ganar. Bueno, eso empieza a suceder mucho en Wall Street y los expertos se empiezan a dar cuenta que hay mucha deuda real y como les decía, al final las empresas tenían tanto dinero que podían comprar tanto activo fijo y generar tanta producción para poder pagar esos rendimientos que comienza a suceder algo, comienzan a dejar de lado de ver las necesidades del mercado y la demanda real del mercado y comienzan a producir mucho. Se da una sobreoferta, chicos. Cuando se da una sobreoferta, lo que sucede es que yo como consumidor no voy a comprar todo lo que estás produciendo. Entonces, al no comprar todo lo que estás produciendo, se quedan stock parados, se quedan inventarios parados y entonces comienzan a bajar de precio. Porque la empresa tiene trabajadores, tiene toda la bola de acciones y obligaciones que ya tiene y necesita pagar. Entonces, al ver que a este precio del mercado ya no me lo estás comprando porque ya tienes en exceso como consumidor, tengo que bajar el precio. Al bajar el precio, tú ya me lo puedes comprar. Pero hay tanta producción, chicos, hay una sobreoferta que lo que está sucediendo es que las empresas dejan de vender y entonces se ven en la necesidad de tener que despedir empleados y era lo que estábamos platicando, lo que sucede cuando hay inflación. Eso sucedió en 1929. El problema de esto, chicos, es que en ese año había demasiadas obligaciones por toda la cantidad de acciones que se habían vendido y todo el rendimiento que se esperaba. Ok, recuerden, entonces estamos en este contexto. Hay muchas acciones y estas acciones, chicos, espérenme, déjenme compartir algo. Estas acciones tenían un precio muy distante al real, muy, muy distante. Entonces, cuando se da esta sobreoferta y las empresas tienen que comenzar a despedir, cuando tú estás viendo que una empresa ya no está funcionando como antes, obviamente su precio de las acciones comienzan a bajar, ya no es tan atractivo. Y lo que sucedió el 24 de octubre del 1929 fue que el precio de las acciones, chicos, bajó casi 4 veces. O sea, del 100%, no sé, tenías una idea, ¿no? Tenías 4 millones de dólares invertidos en acciones. Los precios de las acciones bajaron tanto que ya tus 4 millones ya no valían 4 millones, valían 1 millón de dólares. Le llaman jueves negro porque muchas personas se suicidaron ese día. Por eso le llaman así. Cuando te das cuenta que tu dinero vale 4 veces menos a lo que era en realidad, el mercado entra en caos, los precios comienzan a bajar todavía más. Y bueno, se da esta situación, chicos. Hay ese exceso de oferta que les decía de los precios, genera todavía y luego la pérdida en el dinero de tu dinero que ya no valía 4 millones sino 1 millón. Tu capacidad de compra baja muchísimo.
Es una espiral, chicos, es una espiral donde bajan los precios, despido más personas, las personas ya no tienen más ingresos, entonces tengo que despedir más personas, tengo que bajar aún más los precios, despedir más personas. El ingreso en general de Estados Unidos se vino en picada. En 2 días, les decía que el precio de las acciones bajó un 50%, como dice ahí, y el mercado estaba lleno de deuda que ya no se podía pagar. Eso pasó el 24 de octubre de 1929. A eso se le llama el crack de la bolsa de valores de Norteamérica. Y bueno, ese era el contexto de la economía ese día. Para poder salir de este problema, lo que hizo Hobbes, que era el presidente en ese entonces, Hoover era el presidente en ese entonces. ¿Se acuerdan que estábamos en tiempo de posguerra? Estados Unidos había prestado dinero para la reconstrucción de Europa, entre ellos a Alemania. Muchos países les prestó, pero sobre todo a Alemania. Bueno, pues Estados Unidos se vio en la necesidad de pedir de regreso ese dinero porque pues lo ocupaba de manera interna. Pues naciones, o sea, Europa apenas estaba en reconstrucción, estaba empezando a crecer y pues Estados Unidos le exige ese dinero para su mercado interno. Quien se ve más afectado es Alemania, porque acuérdense que Alemania en el Tratado de Versalles no solo tenía que reconstruirse a sí misma, sino pagar los daños que le había hecho sobre todo a Francia, ¿no? Entonces, dinero Alemania no tenía para nada. Lo que pasó en Alemania fue que gracias pues a esta gran depresión que le pegó a todas las naciones, ¿no? A nivel mundial, pero sobre todo Alemania, tenía ya 6 millones de desempleos o de desempleados. Igual que en Estados Unidos había filas para comer, había mucho descontento social. Déjenme pasarme aquí. Eh, Había mucha falta de dinero, obviamente, y bueno, si de por sí eran tiempos duros y complicados para Alemania, pues esta gran depresión de Estados Unidos que afectó de manera internacional, pues la afectó aún más. Y pues fue que así se surgió ideologías como el nazismo, ¿no? Donde la idea es que el extranjero o mi raza o lo nacional es realmente lo que hay que darle valor y fuerza que al extranjero o a la raza, ¿no? Y eso fue lo que hicieron los nazis. Y bueno, tiene mucha fuerza el nazismo por esa, pues, descontento que se vivía, ¿no? Muchísima pobreza, chicos. Y bueno, fue una de las repercusiones importantes que tuvo en el mercado mundial o internacional, que aquí nada más estoy mencionando a Alemania como más importante, ¿no? Por lo que sucedió después en la Segunda Guerra Mundial y el crecimiento de esta ideología, pero pues hay otras naciones que también se afectaron mucho este, por esta gran depresión. De hecho, Sudamérica, México, Sudamérica, lo que hicieron fue cerrar fronteras al comercio y comenzaron a enfocarse en el crecimiento interno porque les había pegado también a ellos mucho la gran depresión de Estados Unidos. Ok, entonces, este es el contexto. Ha pasado un año, chicos, y en Estados Unidos hay 25% de desempleo, quiere decir que 1 de cada 10 personas está desempleada. Hay filas para pedir de comer, muchas fábricas están cerradas, los precios de los bienes bajan mucho, de hecho, los agricultores y los ganaderos pues prácticamente tiran al suelo su producción por el bajo precio que tienen. En vez de venderlo, prefieren tirarlo. ¿Por qué? Acuérdense de la ley de la oferta y la demanda. Si hay mucha oferta, entonces los precios bajan. Lo que hacen es deshacerse de su mercancía esperando que los precios suban, ¿no? Pero no hay dinero, no hay dinero en la economía. Hay desalojos en ciudades y en el campo, quitan granjas, te quitan casas, le sacan los muebles a la calle, sí es una situación muy, muy complicada. De hecho, duró alrededor de 3, 4 años lo que sucedió.
Las fábricas de siderurgia, que son todas aquellas donde transforman los metales en tornillos y las funden, todo eso, trabajaba el 10% de su capital. Ford tuvo que despedir al 70% de su plantilla de las armadoras de autos. El salario de $50 bajó a $16. Y comenzaron a haber represiones sociales, porque obviamente empezaron a haber huelgas y mucha inconformidad en la sociedad, y Hoover pues usó a los militares para reprimir todas esas revueltas, pues obviamente hubieron muertos. En las huelgas de Ford sí hubo detenidos y muertos, y eso fue en 1930, chicos, ya a un año del crack de la bolsa de valores. Y bueno, surgen todas estas ideologías. También en Estados Unidos había nazismo, surge el fascismo, que vamos a verlo así: el individualismo es que la persona lucha por sus propios intereses. En el socialismo es que el Estado vela por los intereses de todos. Y en el fascismo es que los ciudadanos tienen que velar por los intereses de la nación en general. O sea, los ciudadanos están por el gobierno, no al revés. Eso sucede en el fascismo, que es muy claro en Corea del Norte, ¿no? Creo que es el único país que tiene, bueno, que claramente se ve que existe fascismo, ¿no? Y bueno, surge el Ku Klux Klan, chicos. ¿Qué está pasando? No hay empleo. Entonces, como no hay empleo, los negros, la raza negra, se escucha feo, pero yo sé, pero la raza negra en ese entonces hacen trabajos a un salario mucho menor, ¿no? Para conseguir trabajo. Entonces, los de raza blanca están en descontento por esa situación y empiezan a matar y a perseguirlos porque dicen que la supremacía de la raza, lo mismo que pasa con el nazismo, hablan de esa supremacía de la raza blanca, y entonces, pues, surge esta ideología, ¿no? Que es el Ku Klux Klan, que pues ustedes saben que hace pues muchas matanzas de la raza negra, y fue en esa época, chicos, cuando surgió. Bueno, ya habían esas ideologías, pero bueno, surge como ya más estructurado y más fuerte. Este es el contexto de la Gran Depresión. En 1932 llega un nuevo presidente que se llama Roosevelt. Roosevelt crea el New Deal, chicos. El New Deal es la aplicación de una economía keynesiana, aplica política fiscal y política monetaria. ¿Qué dice Roosevelt? Es necesario meter dinero a la economía para poder salir. Acuérdense que hay que meter ingreso para generar producción. Entonces, lo que hace es aumentar el gasto del gobierno, crea escuelas, crea caminos, crea mucha infraestructura, hospitales, incluso los ponía a cavar hoyos y volverlos a tapar. La idea era pagarles para que pudieran comprar y reactivar la economía. Es el primer presidente en generar un seguro social y un seguro de desempleo, genera los fondos de pensiones, establece un salario mínimo. Y en el tema de política monetaria, lo que sucedió en la época de Wall Street fue esa falta de regulación en los mercados accionarios o en el mercado bursátil. Entonces genera una ley de regulación financiera y también bancaria. En esa época ya no lo mencioné tanto, porque según estaba viendo mis anotaciones, pero se me olvidó. Acuérdense que estaba el tema del consumismo. Entonces los bancos generan muchos créditos y otorgan muchos créditos. Lo que hace también Roosevelt es poner una legislación para el otorgamiento de créditos. No todos pueden obtener créditos, tienen que tener ciertas garantías, y restauró los bancos. Muchos bancos quebraron. Entonces inyecta ese dinero y los restaura a los bancos. Ahorita, en la siguiente ejemplo, les voy a hablar de la crisis del 2009, les voy a explicar qué pasa si un banco quiebra, pero bueno, este es el contexto de la Gran Depresión. Déjenme ver si no me falta nada. Creo que ya lo cubrí todo. Eso pasó en la Gran Depresión, chicos. ¿Cómo salieron de la Gran Depresión? Obviamente estas políticas keynesianas ayudaron mucho, pero pues también acuérdense que pronto inició la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos es una economía armamentista. Entonces, pues tenía mucho consumo en Europa de sus bienes militares. Y bueno, eso fue también lo que le ayudó a Estados Unidos a salir de la depresión de 1930. Aparte de todas estas políticas que están aquí presentes.
Esta fue la Gran Depresión de 1929. No sé si tienen alguna duda antes de irme a la que sigue. No, Miss, ninguno. No, ninguna. Ok, bueno, pues eso sucedió. Vamos a ver entonces qué sucedió. Ya me avisó que tengo 10 minutos. Vamos a ver si en 10 minutos lo cubro. Quizá no, pero si se acaba el tiempo, volvemos a entrar, ¿vale, chicos? Sí, Miss. Bien, crisis del 2008-2009. Vamos a ver cuál es el contexto, chicos. En el 2019, ¿verdad? Fue en el 2001, en el 2011. ¿Cuándo fue lo de las Torres Gemelas? Lo puse mal esto aquí. Bueno, el contexto era, déjenme acordarme, el 11-11. 2011. ¿Cuándo Creo fue? que fue en el 2002. ¿No fue en 2001 o 2002? Fue en el 2001, ¿no? Fue Lo de las 2001. Torres Gemelas. No me acuerdo. Pero bueno, está el contexto del 11-11, chicos. No, creo que está mal. Ahí estoy mal. Lo voy a corregir. Bueno, el contexto es, chicos, que las tasas de interés en Estados Unidos son muy bajas, muy, muy bajas. Y les voy a explicar para el mercado de valores y los bancos qué sucede cuando las tasas de interés son muy bajas. El mercado de valores se encarga de vender acciones y deuda. Las acciones son partes de las empresas en las cuales yo como empresa las oferto en el mercado para obtener dinero. Con ese dinero yo compro maquinaria, compro insumos, compro tecnología, procesos. El tema es que yo sea más eficiente, pero como no tengo todo el dinero, lo que hago es colocar acciones. Entonces, inversionistas compran esas acciones, me dan su dinero y ellos esperan una retribución a cambio. Ese sería el primer instrumento, las acciones. El segundo instrumento, hay varios instrumentos en el mercado de valores, pero el esencial, primordial, vamos a hablar que son las acciones. El segundo son las deudas. ¿Qué es la deuda? La deuda son documentos donde yo me comprometo al comprador de ese documento a pagarle un rendimiento en cierto tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre acciones y deuda? En las acciones la tasa es variable. Quiere decir que yo no estoy comprometida a darle cierto dinero en cierto tiempo. Incluso puede perder dinero si hay un mal manejo de la empresa. No hay tanto cobertura de riesgo. Pero en la deuda sí. En la deuda yo estoy comprometido sí o sí a pagarte tu dinero más tu rendimiento esperado y vienen plazos. Obviamente el rendimiento de las acciones es mucho más alto que el de la deuda. Pero bueno, son los dos instrumentos bursátiles más usados en el mercado de valores. Ok, con rendimientos bajos, ¿es atractivo comprar acciones o deuda? Pues la neta no, ¿no? Entonces, todos los fondos de inversión, todas las casas de bolsa, el mercado de valores no está teniendo tanto crecimiento ni tanta ganancia como el esperado por esa baja tasa de interés. ¿Y para qué es una tasa de interés baja? Con una tasa de interés baja, yo estoy dispuesto a obtener más créditos. Con más créditos, yo en vez de buscar un pagaré o una acción o una deuda, pues mejor compro maquinaria y equipo porque eso me va a generar más producción y me va a salir más barato o me va a dar más rendimiento en el futuro que una acción o una deuda o estos documentos de deuda. Nosotros colocamos como autoridades económicas bajas tasas de interés para incentivar la inversión. Para mí, como es más atractivo en vez de ahorrar, invertir el dinero por la baja tasa de interés, entonces prefiero invertir. Tiene esta tasa de interés baja porque pues este contexto de que se fueron muchas inversiones al ver pues que la economía estadounidense no era tan segura, entonces pues bajan las tasas de interés para que venga más inversión extranjera, ¿no? Y tú digas, no, si quiero meter dinero en Estados Unidos. Por eso eran las bajas tasas de interés, pero pues el mercado de valores se veía afectado y la banca comercial también.
La banca comercial son todos los bancos que están presentes en la economía. Vamos a hablar BBVA Bancomer, HSBC, todos ellos. ¿A qué se dedican? Lo que ellos hacen es captar dinero y se llaman sus acciones pasivas. Yo capto dinero a través de depósitos bancarios, cuentas de débito, cuentas de nómina, cuentas de ahorro, cuentas de inversión, y con todo eso lo trato de hacer muy atractivo para que tú decidas colocar tu dinero en mi banco. Con ese dinero yo hago acciones sí, actividades activas o acciones activas en la banca, que es créditos, hipotecas, todas esas circunstancias, tarjetas de crédito, todos ellos lo que hacen es colocar dinero en el banco. ¿Por qué? Yo te presto este dinero que ni siquiera es mío, que es de mi cuenta viente, yo te presto este dinero y tú me lo tienes que regresar a una tasa de interés. Aquí en México, las tasas de interés están de 30 hasta el 80%, y lo he visto que están hasta en 100, al 100% de interés. Es de las más altas en el mundo. De hecho, muchos bancos extranjeros hacen su agosto aquí en México. ¿Por qué? Porque pues quienes aceptan esas tasas de interés son la Cámara de Diputados la Cámara de Diputados. Ellos aceptan esos márgenes de tasas de interés y bueno, pues nada más dañan a la economía porque pues realmente para cubrir esos montos pues es bastante complicado. Supero es porque no somos buenos pagadores, pero bueno, con una tasa de interés también tan elevada, no sé quién pueda ser tan buen pagador, ¿no? ¿Y qué es lo que ganan ellos? Una intermediación, les voy a poner aquí. Por ejemplo, ahorita la tasa de interés por un ahorro en el banco, vamos a decir que está en 8%. Y una tarjeta de crédito por ejemplo, hay unas de Bancomer, que son unas oro, no sé qué, platino, no sé qué. Esas creo que están en 80%. Entonces, esto me dan por ahorrar, ¿no? Yo coloco el dinero en Bancomer y esto me dan por ahorrar. Y si yo compro un crédito con estas tarjetas en Bancomer, este es el crédito que me cobran. Perdón, mis números. Ok. La diferencia de 80 a 8 son 72%. Esta es la ganancia del banco, chicos. Esta intermediación bancaria. Por eso es negocio tener bancos aquí en México. Bueno, este dinero se lo queda el banco y es dinero que generó el banco. Lo creo de este movimiento, ¿no? Lo vamos a entender mejor en la unidad 3, ahorita lo expliqué muy rápido. Pero, bueno, con tasas de interés tan bajas, pues los cuentavientes no quieren meter su dinero ahorro en inversión. ¿Qué hacen los bancos? Tienen que generar ideas para poder tener más dinero, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Crean créditos hipotecarios. Como las bajas de interés son tan bajitas, es atractivo para ti adquirir un crédito hipotecario. Entonces los bancos se dedican a dar créditos hipotecarios al por mayor, al por mayor, al por mayor. No vigilan sus garantías, no se dan cuenta si las personas son capaces de pagar o no. Y ellos se dedican a generar dinero con esos créditos hipotecarios, ¿no? Lo mismo provoca que el precio del mercado inmobiliario empiece a subir y dicen los bancos, así bien fácil. Pues si esta persona me deja de pagar, entonces lo que hago es embargarla, quitarle la casa y venderla. O sea, no pierdo, porque al final los precios están subiendo. Y si él no paga, pues al rato se la quita y ya, recupero mi dinero, no pasa nada. Eso piensan los bancos. Entonces, bajo ese modelo, empiezan a ofrecer muchos créditos hipotecarios. Ya casi me va a salir, chicos, a ver si me alcanzo a explicar lo de los fondos de inversión. Los fondos de inversión, al darse cuenta que los créditos hipotecarios están subiendo muchos, generan paquetes. ¿Cómo son? Yo vendo, son deudas. ¿Están de acuerdo que un crédito hipotecario es una deuda? Yo genero un paquete de deudas buenas, que son pagaderos, de deudas regulares y de deudas malas. Te las pongo en un paquete que se llaman CDOs y las vendo por todo el mundo. Entonces, todo el mundo está teniendo estos documentos de deuda que tienen muchas posibilidades de no ser pagados, y ahorita vamos a ver por qué no se pagan.
Ya me va a sacar, chicos. Voy a cerrar la sesión para checar lo de la grabación y ahorita volvemos a entrar. Si me tardo un poquito es porque estoy viendo lo de la grabación, ¿vale? Y ahorita Ok, volvemos a entrar, Miss. Ok. ¿vale? Sí,